Excelente. Ahora sí pueden ver la pantalla. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, dándoles la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Agradezco infinitamente por su esfuerzo, por su dedicación y por su ferviente deseo de estudiar la palabra de Dios. Eso es digno de admiración. Aprecio mucho este tiempo que hemos estudiado juntos. Le doy gracias al Señor porque ustedes me han enseñado mucho a mí. Entonces, así juntos aprendemos la palabra de Dios. No hay cosa más linda en la vida que aprender juntos algo que realmente nos apasiona, que es la palabra de Dios. Entonces, doy gracias al Señor por ustedes. Siempre están en mis oraciones. Y vamos hoy a terminar la lección número 9, que es un repaso de todas las lecciones que hicimos. Y, y también hablar un poquitico del proyecto final, que ya damos inicio el día de mañana. Dicho lo anterior, vamos a empezar con esta oración. Señor, te agradecemos las bendiciones que nos has dado en este curso. Te damos gracias porque nos has hecho tus discípulos. Nos elegiste, nos llamaste a través de tu palabra y del bautismo en Cristo. También te agradecemos que nos has dado el privilegio de ser tus testigos en el mundo. Te pedimos que continúes fortaleciéndonos con tu espíritu y a través de tu palabra, para que podamos vivir como tus discípulos. Infunde en nosotros el deseo de hacer el bien a los demás, teniendo los ojos abiertos a las oportunidades y a hablar con las personas de una manera que te glorifiquen a ti y fortalezca a los demás. Escucha nuestras oraciones mientras oramos por y con los demás. Edifícanos, Señor, mientras nos sentamos a los pies de Jesús y lo escuchamos hablarnos a través de su palabra. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con la lección número 1, haciendo un resumen. ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien quiere quiere hacer un resumen de la lección 1? Y Amén. contestando esta pregunta. Adelante, Julio. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Luis Bello, adelante, hermano. A mí me quedó muy clara esa lección acerca de la frase del apóstol Pablo que dice que estamos en Cristo. Mientras permanecemos en Cristo, seremos sus discípulos. Y me quedó esa frase y la verdad que me cambió el paradigma de lo que es un discípulo, siendo que es normal que a lo largo de muchos años hayamos pasado por muchos discipulados, pero nunca lo pude percibir de esta forma, tan claramente así. Para mí es estar en Cristo. Permanecer en Excelente. Él. Muchísimas gracias, Luis. Adelante, José Muñoz. Sí, pastor, un discípulo, como dicen los hermanos, y es un seguidor de Cristo. Un discípulo también es el que aprende de su maestro. En este caso, nosotros estamos aprendiendo la palabra del Señor y eso. Excelente, hermanos. Muchísimas gracias. Y como dice aquí, somos discípulos, somos salvos y tenemos la vida eterna por la obra de Dios en Jesús. Juan 15 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo escogí a ustedes y los comisioné para que den fruto
un fruto que perdure para siempre. Entonces, la primera lección que hablamos fue de un rico que se acercó a Jesús preguntándole qué tenía que hacer para ser salvo. ¿Verdad? Jesús le dijo, ve, y después que él dijo que todos los mandamientos ya los había cumplido, ¿verdad? Y dijo, ve y vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y es cuando, ¿verdad? Jesús le dijo que para los ricos es difícil entrar en el reino de los cielos, y los discípulos estaban confundidos, y ellos dijeron, pues entonces nadie va a entrar al cielo. Y Jesús dijo, para el ser humano es imposible, pero para Dios todo es posible. José Muñoz tiene la mano levantada, adelante. Sí, pastor, sabe, tengo una duda yo. Sí. Me gustaría salir de esta duda. ¿Sabe que cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tiene, ¿cierto? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Porque yo creo que el Señor no quería que el hombre venda toda su propiedad por seguirlo, no sé, yo... Eso tengo una duda, pastor, me gustaría que lo aclarara esa parte, porque igual como, ¿cierto? A un rico decirle, Señor, cuando dijo Jesús, deja todo por mí. Pero yo creo que no sé, no era eso el motivo tampoco de que este hombre se desprendiera de todo, no sé. ¿Ahí me podría explicar, por favor? Excelente, voy a tratar, José. El problema no son las riquezas. El problema es el amor que el ser humano pone a las riquezas, ¿verdad? Si pensamos, Abraham fue un hombre muy rico, pero su corazón estaba en Dios, ¿verdad? Y un pasaje bíblico que dice, donde están tus riquezas, está tu corazón. Desafortunadamente, a veces las dos cosas van juntas. Pero en este caso, obviamente, Jesús está diciendo, ¿verdad? Pon tus prioridades en orden, ¿verdad? Este hombre dice que era muy rico, ¿verdad? Entonces, sus prioridades 100% estaban en las riquezas, aunque él me imagino que hacía obras benéficas, lo que haya sido, ¿verdad? Con el propósito de ganar el reino de los cielos. Pero eso es lo que está diciendo aquí José, es las prioridades. ¿En dónde están nuestras prioridades? ¿Verdad? Dejamos a Dios a un lado para obtener las ganancias que se las va a llevar el viento un día, o es Dios quien nos da, ¿verdad? Ocupa el primer lugar, y todo lo que viene, ¿verdad? Es para la honra y gloria de Dios. No sé si contesté su pregunta, José. Gracias, pastor, gracias. Gracias. Profesor. Fabio, buenas noches, hermano, bienvenido. Buenas ¿Cómo noches, está? doctor y compañeros, bien, gracias a Dios. A este punto puedo aportar que este era un hombre que tenía muchas riquezas y era bueno según su criterio. Hacía buenas obras y creía que eso pues le daba mérito, ¿no? Pero Jesús le puso la prueba porque Jesús conocía el corazón de él, sabía que su apego era las riquezas y por eso le puso esa prueba a él. Y no, él no pasó porque su corazón, como decía usted, estaba puesto en las riquezas. Y los seguidores, por ejemplo, de Cristo, los cristianos, debemos hacernos a la idea de que, llegado el momento, tenemos que renunciar a todo para probar nuestra fe, para seguir a Cristo. Amén. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho, muy bien dicho. Excelente, entonces vamos con la lección 2. Hilario. Ajá, quería allí, en el tema que estamos tocando, que es duro, como dijo el hermano primero, un hombre que había cumplido con toda la ley, entonces él se acerca a Jesús y pregunta qué necesita hacer, ¿verdad? Entonces, esa pregunta tenemos que hacernos a nosotros también, a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿Qué es lo que me impide seguir a mi Señor Jesucristo? Porque, como usted dice, a veces tenemos la mirada en otras cosas y no en Jesucristo. Entonces, esa historia es para directamente para nosotros, los creyentes,
qué es lo que nos detiene, qué es lo que no nos deja avanzar. Amén. Gracias, hermano querido. Y eso nos lleva a este punto, las palabras de Hilario, ¿verdad? Pero ¿cuál es la razón que el cristiano, que nosotros como discípulos de Cristo, servimos al Señor con alma, corazón y vida? Y la única razón por la cual lo hacemos es estamos conectados con Cristo, ¿verdad? En Cristo, como dijo Luis, muy maravillosamente. Esta es la parte, este es el centro de nuestra enseñanza, este es el centro de nuestra vida, ¿verdad? Como leímos en este pasaje bíblico, y aquí era donde el maestro Mike Hartman habló de la flor de sangre, ¿verdad? Que no podía vivir en ciertas temperaturas, si lo regaban mucho moría, si no lo regaban moría. Es lo mismo con los cristianos, ¿verdad? Con los discípulos de Cristo. Si no estamos conectados con Cristo, por más que usted y yo hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, pues no va a servir de mucho, ¿verdad? Porque no es Cristo quien nos da la motivación espiritual. También en este pasaje hablamos de Juan capítulo 15, que decía que Jesús, ¿verdad?, es la vid y nosotros somos las ramas. Si las ramas no están conectadas al tronco, pues se van a morir, se van a marchitar, no van a producir frutos. Un pasaje bíblico que vamos a ver ahorita aquí es Romanos. ¿Alguien puede leer, por favor, un voluntario? Leo, profesor. Gracias, Fabio. Por favor, adelante. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Excelente. Conectados con la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo, ¿verdad? Eso nos conecta a Cristo. Esa fue la lección 2. Muy bien, la lección 3. ¿Qué recuerdan de la lección 3, hermanos? Gente común, cosas extraordinarias. ¿Se acuerdan que el profesor Mike Hartman usó una ilustración linda para mostrarnos que un hombre común hizo una cosa extraordinaria? ¿Alguien recuerda? Lucas 9:1-6 y lección 3. Excelente. ¿Se acuerdan que un hombre, verdad, en China específicamente se paró frente a unos tanques de guerra y pues hizo algo, verdad? Su tenacidad, su valentía, verdad? Entonces, eso nos mostró que cuando Jesús envió a sus discípulos a compartir la palabra de Dios por muchos lugares, gentes comunes, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos discípulos de Jesús? ¿De dónde salieron? Eran artesanos, eran pescadores, eran publicanos, eran gente común y corriente. Excelente. Gracias a Julio. ¿Alguien más? Hay otro Julio. Y hay varios. Sí, adelante. Alguien que está con el micrófono prendido, por favor. Excelente, hermanos. Entonces, pensando en los discípulos, pensando en gente ordinaria como ellos, ¿verdad? Eso aplica a nuestras vidas. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha equipado mediante su palabra para que compartamos con otros. Y es el Evangelio de Cristo
Es el poder de la palabra de Dios que transforma los corazones, las mentes, la vida de los demás, como lo hicieron los discípulos de Jesús, ¿verdad? Gente común, cosas extraordinarias, siempre, siempre para la gloria de Dios. Muy bien. Excelente, hermanos. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en los 5 hábitos que hablamos de un discípulo, ¿verdad? 5 hábitos de un discípulo. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Hacer el bien. ¿Se acuerdan qué pasaje bíblico usamos para esta parte? Hacer el bien, el primer hábito. José Muñoz, adelante. Lo que me recuerdo del buen samaritano. No. ¿No? Ya, no, me equivoqué. Está bien, está bien. Hacer el bien. Cuando uno piensa en hacer el bien, ¿en qué está pensando? Luis, adelante, hermano. Sí, era el pasaje de Marcos 10 del joven rico, si no me recuerdo. Sí, no, eso era en la primera lección. Ok. La primera lección. Entonces, voy a hacerles recordar un poquito. Resulta que hubo 2 grupos de gente que estaban viniendo en direcciones opuestas, ¿verdad? La una era los discípulos de Jesús y la otra era que estaban llevando sobre los hombros a un difunto a enterrarlo en el cementerio, ¿verdad? Este era el hijo de una viuda que había fallecido. Entonces Jesús, al mirarla llorando, la miró fijamente y tuvo compasión de ella y pidió que bajaran el féretro y le dijo al muchachito que se levantara, ¿verdad? Entonces, hacer el bien. En esta parte vemos que uno de los hábitos de un discípulo de Cristo es hacer el bien. Esta mañana hablábamos, no para recibir elogios, no para decir cumplí con mi discipulado, ¿verdad? Ya hice algo, sino que salga del corazón motivado únicamente por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, ¿verdad? Luis, adelante, hermano. Sí, respecto de lo que decía usted de hacer el bien, a mí me queda grabado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, habla de qué tiene de bueno hacer, de amar a los que nos aman, o de hacer el bien a los que nos pueden devolver ese bien. Lo importante en el hacer el bien es hacerlo sin esperar una retribución. Hacer el bien solo por el hecho de que Cristo está en nosotros. Y yo creo que ese es el hecho que nos impulsa a hacer el bien, es el Espíritu Santo. Excelente, Luis, bien dicho. Sí, es la única razón. Hilario, adelante. Amén. Allí en ese detalle que dice el hermano es importantísimo. Cuando hagamos el bien, lo hagamos desinteresadamente. ¿Por qué? Porque no podemos hacer el bien esperando nada a cambio. Y eso se ve mucho en la vida del hombre. Eso se ve mucho en la vida del hombre. Hay personas que andan pendientes de hacerle ciertos favores a personas que ellos ven que tienen posibilidades, que tienen modo, que tienen cierta riqueza y están esperando. Es como un retorno. ¿Estás entendiendo? Están esperando como un retorno. Pero en el Evangelio, hacer el bien es hacer algo de corazón sin esperar nada a cambio. Excelente, hermano. Muchas gracias. Sí, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Si están dando algo o haciendo algo, que la mano izquierda no se entere de lo que está haciendo la derecha o viceversa, ¿verdad? Entonces, que sea siempre hecho
de corazón, como Jesús lo hacía, ¿verdad? El pasaje que dice aquí es, ¿verdad? Sentir compasión. Cuando habla de compasión en el idioma original es como las vísceras del interior, ¿verdad? Donde están las emociones, donde está todo guardado. Esto como que se mueven, ¿verdad? No es una compasión pasajera que, mira cómo está, pobrecito, que está sufriendo. Mira, vamos a echarle una ayudadita. Es mucho más que eso. Es una ayuda interna, ¿verdad? Que sale del fondo de nuestros corazones. Porque usted y yo sabemos, hermanos, que Dios ve nuestros corazones. Eso es lo que cuenta ante la presencia de Dios. Excelente. ¿Algo más? Hacer el bien. Pastor, Sí. usted se refería a esa pregunta, es la de la vida de Naín que tenemos en Lucas 7, versículo 11. Sí. Uh-huh. La Hacer el viuda. bien. Sí, la viuda que bueno, este es el Lucas 7:11, sí, que murió su hijo, ¿verdad? Y lo estaban llevando a enterrar y ahí Jesús vino a rescatarlo, ¿verdad? Jesús viene, siempre uno dice que uno busca a Jesús, pero bíblicamente es al revés, ¿verdad? Jesús viene, Jesús nos conoce, Jesús sabe la miseria o la dificultad que estamos pasando y llega a rescatarnos. Gracias. Muy bien, el segundo hábito, estamos ya en la lección número 5, ojos abiertos. ¿Recuerdan qué pasaje bíblico usamos para esta parte? Ojos abiertos. Les voy a ayudar un poquito. Ese era pasaje de la Samaritana. Excelente. ¿Quién me puede resumir la historia de la Samaritana? ¿Qué pasó? ¿Puedo, profesor? Adelante, Fabio, por favor. Muchas gracias. Se trata del encuentro y diálogo de Jesús con una mujer samaritana. No había trato, no había comunicación entre los samaritanos y los judíos. Y era extraño que, es decir, no se hablaban entre sí. Y Jesús entabló diálogo con esa mujer. Ella se asombró de que un judío le hablara. Y Jesús le dio unas enseñanzas muy valiosas a todos a través de ese diálogo y que sirvió para evangelizar también a los samaritanos. Jesús le enseña, se le declara a la mujer samaritana que él es el Mesías esperado. Y otros temas como a dónde se debe adorar, de qué forma se debe adorar a Dios. Y que Jesús conoce el corazón de las personas, no necesitan confesar los pecados, sino que Él conoce el corazón y sabe lo que hay en él. Amén. Gracias, hermano. Excelente. Gracias, es una historia maravillosa, ¿verdad? Al principio la mujer samaritana, como muchos de nosotros, cuando primera vez escuchamos la palabra, estuvimos no muy receptivos, ¿verdad? Al principio, cuando empezó la conversación, ella dice, pues, ¿quién eres tú? Tú eres un judío, no puedes estar hablando conmigo, ¿verdad? Pero al fin, el Señor Jesucristo le presentó la ley con todo su rigor, hizo una radiografía de su vida, ¿verdad? Y cuando ella, pues, reconoció su pecado, estaba lista para recibir el evangelio en esa maravillosa parte, ¿verdad? Y viendo a Jesús enfrente de ella, pues corrió, dejó los cántaros y se fue a compartir con otros el evangelio. Hilario, adelante, por favor. Ahí me oye bien. Sí, clarito. Muy bien. Sí, como esa parte que usted dice, a mí me llama la atención cuando él tiene la conversación con la mujer,
él le detalla su vida. Dice todo, primera vez que la ve, pero eso me entiende a mí que Dios, el que creo, es el que nos conoce, verdaderamente el que nos conoce, que somos pecadores, que no hay manera de esconder. Lo que tenemos es que sincerarnos, ponernos en la mano de nuestro Señor Jesucristo para poder ser sanados, porque Él le habla de su vida. Entonces, y ella dice, ella lo reconoce, ella dice, oye, es un profeta, este es un profeta de la tierra de Jerusalén. Entonces, porque le está hablando del reino de los cielos. Entonces, eso es para nosotros, que nosotros tengamos, Jesucristo no hace acepción de personas, que Él está buscando gente enferma, pecadores, que sintamos que sin Dios, sin esa ayuda de Jesucristo, no podemos. Gracias, hermano. Excelente. Luis, adelante. Sí, respecto a la mujer samaritana, como al presentarle la ley, Jesús, ella intentaba, digamos, quedar bien ante la ley, y diciendo que, bueno, dónde se debía adorar a Dios y todas esas cosas. Pero cuando Jesús se presenta como el Mesías, como el que ellos estaban esperando, ahí sus ojos le fueron abiertos, ¿no? Ahí es como que Jesús les abrió los ojos del entendimiento a la samaritana y reconoció todos sus pecados, y también nos hace abrir los ojos a nosotros, ¿no? De que cuánto tiempo pasamos con la religión y poco tiempo que pasamos con Jesús, ¿no? Y a veces Jesús nos viene a buscar y nosotros estamos en otra historia, y nos abre los ojos. Gracias, Luis. Sí, exactamente. Nos abre los ojos para que aprovechemos las oportunidades que el Señor pone frente a nosotros, ¿verdad? Una oportunidad que quizás así como la mujer samaritana, así como nosotros, hay tantas personas y en muchos de los casos seres queridos que literalmente su alma está reseca, ¿verdad? Está sedienta, está hambrienta de escuchar la palabra de Dios, y eso es el privilegio que usted y yo tenemos de compartir con otros, para que al fin del día también ellos compartan con otros, como lo hizo la mujer samaritana, ¿verdad? Los ojos abiertos de Jesús, vio esa oportunidad, fue, ¿verdad? Rompiendo paradigmas, porque los judíos, en vez de cruzar del lugar donde iban para llegar a Galilea, de Judea a Galilea, pasaban por otro lado en vez de pasar por Sicar. Pero Jesús dijo, ¿verdad? Sus ojos abiertos, había una mujer que necesitaba escuchar el evangelio, y después de eso muchos creyeron en su Señor y Salvador Jesucristo. Excelente. La 3, hablar con la gente. ¿Qué historias recuerdan aquí, hermanos? Hablar con la gente, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús iba caminando por la calle y de pronto... Luis. Sí. No recuerdo el pasaje porque no lo anoté, pero acá en mi borrador tengo que Jesús hablaba con los pecadores, con los pecadores, y que los escribas y los fariseos estaban en contra de que Jesús hablase con gente pecadora. En cierta manera, Jesús nos enseña a no discriminar a la gente por su condición, sino que podamos llevarle su palabra a todos. Es un poco lo que yo había puesto. Gracias, hermano. Excelente. Hilario, adelante. Hilario o Fabio. Sí, adelante, hermano. Se trata de cuando Jesús llamó a Mateo, que estaba en su banco recaudando impuestos, y Jesús pasó y le dijo, sígueme, y él inmediatamente lo siguió. Luego Mateo lo invitó a comer a su casa,
y acudieron allí gentes de baja condición como el mismo Mateo, pecadores, y conversaron y comieron. Se escandalizaron porque Jesús hablaba con esa gente, comía con ellos. Cuando Jesús les dijo que él no había venido a los necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No hay pecadores al arrepentimiento. Amén. Gracias, hermano. Muy bien dicho. Excelente, sí, esa es la realidad. Eso a nosotros nos enseña hoy en día, ¿verdad? Es fácil mirar con rechazo, con desprecio a los demás por la forma como viven, por las cosas que hacen. Pero el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, ¿verdad? Fue a hablar con esa gente que eran rechazados, que eran odiados, que eran mal vistos, ¿verdad? Y allí con ellos compartió el Evangelio Jesucristo. Y no solo eso, sino que fue a comer en la casa, ¿verdad? Y ese es un hábito de un discípulo de Cristo, hablar con la gente, viéndoles como alguien que necesita escuchar el Evangelio, como alguien que su vida está sedienta, ¿verdad? Siempre para la honra y gloria de Dios. Excelente. Entonces, la número 4. La número 4. Entonces, orar con y por otras personas. ¿Recuerdan un poquito que hablamos ahí? Específicamente, un discípulo se acercó a Jesús al ver que él estaba orando. ¿Y saben qué les dijo? Amén. Me dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan les enseña también a sus discípulos. Excelente, enséñanos a orar, ¿verdad? También recuerdo el video del profesor Hartman, ¿verdad? Que muchas de las veces la gente a primera vista, a primera impresión no es factible, ¿verdad? De una ir y hablar de la palabra de Dios. Pero sí son más receptivos si uno dice, vamos, está bien si oro por ti. Y eso nos abre una enorme oportunidad para compartir el Evangelio con gente que quizás nunca antes ha escuchado que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios compasivo, que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y que Jesucristo murió por sus pecados. Entonces, orar por y con otras personas. ¿Algún comentario aquí en esta parte, hermanos? ¿Alguna cosa que a ustedes les haya pasado, que quizás alguien estaba pasando por momentos difíciles en su vida y oraron por ellos, por ella, por él, y sintieron esa diferencia, ¿verdad? Amén. Amén, pastor. Sí, Julio, adelante. Sí, a mí se me pasó un caso así que lo voy a comparar con ese hábito, ¿verdad? Un vecino mío de aquí del barrio una vez me mandó a llamar para que ore por él, porque estaba delicado de salud, ¿verdad? Porque no conocía a él, porque él era alcohólico, todos los días tomaba y también se drogaba, droga. Entonces un día él me manda a llamar, ¿verdad? Para que yo le vaya a orar. Y yo fui, ¿verdad? Y comencé a hablar, ¿verdad? Que primero él tiene que arrepentirse, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que lo que quiere es sanar, se busca la sanidad, ¿verdad? Pero Dios va más allá de eso, de que nosotros nomás busquemos la sanidad, porque Él quiere perdonar nuestros pecados. Entonces le dije que
yo apliqué, ¿verdad? La Biblia que dice, en la primera de Juan dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Pero tenemos que confesar y arrepentirnos. Porque también en Romanos 5 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La única manera de tener acceso a Dios, ¿verdad? Es a través de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el único que va a justificarnos, ¿verdad? De toda falta que nosotros hayamos hecho. Comencé a orar a esta persona, ¿verdad? Yo a él le había puesto 7 vidas, porque en algunas ocasiones ya como el gato, le decía, eres como el gato. Algunas ocasiones él se enfermaba y vuelta, se recuperaba y vuelta volvía al vicio. Pero en esta ocasión, yo sí lo vi, ¿ves? Que él estaba más allá que de acá. Sí, entonces, oré por él, ¿verdad? Y él, así como le digo, que él confiese su pecado, que se arrepienta primero, ¿verdad? Y no duró un mes que él falleció. Ajá. Sí, él falleció, pero lo menos que él aceptó a Cristo, él se arrepintió, sí. Se arrepintió y... Gracias, hermano, excelente. Buscamos la oportunidad, como dice la Biblia, ¿verdad? Nos llaman a orar, pero también buscamos la oportunidad para introducir la palabra de nuestro Señor. Gracias, Julio, muy bien dicho, muchas gracias. Adelante, José Muñoz y luego Hilario. Sí, pastor, la oración es muy fundamental en la vida de un cristiano, que la oración es la que nos fortalece y es la comunión importante con el Señor Jesucristo. Hay 2 cosas importantes en la vida cristiana, que es la oración y la palabra de Dios, que deben ir justamente en una vida cristiana para ser victorioso en este mundo. Y podemos también interceder por personas que están pasando por necesidades y a lo mejor nadie los ve, ¿cierto? Como dijo Jesús, que cierren su puerta, ¿cierto? Y que nadie los ve, solamente Dios, que uno puede orar por las personas. Es muy importante, pastor, lo que usted dice sobre la oración. Así que Dios les bendiga a todos y podamos siempre estar en comunión con el Señor. Amén. Gracias, José. Excelente, muy bien dicho. Este es el privilegio que un discípulo de Cristo tiene de acercarse a Dios en oración, ¿verdad? Él nos contesta según su santa y bendita voluntad a sus hijos. Hilario, adelante. Y luego ya para pasar al siguiente tema. Ajá, pastor. Sí, es realmente un privilegio la oración, y nosotros como hombres de fe debemos trabajar mucho en la oración, como digo, que es una herramienta de trabajo fundamental para nosotros, estar atento, enfermo, estar atento de llevar ese mensaje a tiempo y fuera de tiempo. De la oración es fundamental para nosotros. De leer la Biblia, nosotros orando para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos revele, para que el Señor nos trabaje. Y nosotros como fe reconocer que la de Dios a nuestra, como creado, pidiendo cosas y pidiendo al Señor que se haga la voluntad mía y no la de él. Entonces hay gente que se empeña, y yo lo he visto mucho, no es por digamos, pero por algo, se empeñan en una oración y tienen que, oye, no, tengo que conseguir eso, la de Dios no es la mía. Porque está discernir, pues, buscar conocimiento. La oración es para llevar ayuda, para pedir fortaleza, debilidad, para llevar ese mensaje a tiempo. Excelente, Hilario, muchísimas gracias. ¿Verdad? Nada de lo que estamos diciendo ahorita
tiene sentido si no hablamos del último hábito, escuchar a Jesús. ¿Recuerdan, hermanos, la historia que usamos aquí? Fue de María y Marta, ¿verdad? Marta invitó a Jesús y a sus discípulos a su casa, mientras que Marta estaba preocupada por las cosas, por los quehaceres de la casa, y María estaba escuchando a Jesús. Esa es una de las prioridades importantes para nosotros como discípulos, escuchar a Jesús. Si vamos a hablar de Jesús, pues vamos a escucharlo, vamos a conocerlo, vamos a saber quién es, ¿verdad? Entonces, el quinto hábito es una de las bendiciones maravillosas que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Escuchar a Jesús mediante su palabra. Él nos prepara, Él nos alimenta con su palabra. Yo digo que escuchar a Jesús es como si, ¿verdad? Nosotros, la sangre que corre por nuestras venas, sin Jesús en nuestras vidas nos morimos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Escuchar a Jesús es uno de los hábitos maravillosos, ¿ok? Entonces, hermanos, vamos a resumir, vamos a decir los 5 hábitos. ¿Cuál es el primer hábito? Julio. Amén, pastor. Sí. Hacer el bien. Hacer Excelente. el bien. Muchas gracias. Hacer el bien. Hacer de bien de corazón. Fabio, el segundo hábito de un discípulo. El micrófono. Fabio, está su micrófono apagado. Sí, profesor. El segundo hábito es ojos abiertos. Ojos abiertos para ver las oportunidades que el Señor nos da. José Muñoz, el tercer hábito de un discípulo. Hablar con las personas. Excelente, hablar con las personas. Muy bien. El siguiente hábito, Hilario. Orar por y con... Excelente, muy bien. El siguiente hábito. Aquí está. Vamos, Richard, adelante. No le escuchamos. Quinto hábito es escuchando a Jesús. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Escuchando a Jesús. Muy bien. Entonces, hacemos un resumen aquí. Ahí está hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente, orar con y con otras personas, escuchar a Jesús. Excelente, hermanos. Vamos a hablar un poquitico sobre la pregunta que les hice. Bueno, la petición, ¿verdad? Comparta una anécdota en la cual Dios le concedió poner en práctica alguno de los 5, 1 o 2, 5 hábitos este fin de semana. Entonces, una anécdota, obviamente, como lo es pequeña, si podemos compartir sería sería chévere. Entonces, alguien puede compartir si levanta la mano o decir algo que les pasó. Hilario, adelante, por favor. Sí, pastor. Sabes que a base del estudio que hemos llevado hasta el día de hoy, pastor donde me congrego, él me puso, me designó por la tarea de llevar el estudio el domingo. Siempre los domingos se asigna uno de los hermanos en Cristo para dar un estudio, y es que desarrollar un tema. Uh-huh. Entonces, de este estudio que usted nos ha compartido acá en Cristo, aproveché y los tomé como la referencia a estos puntos y de esto expuse. Y aparte de estos temas, de estos que tocamos acá, yo tenía algo allí de hace tiempo anotado por allí que quiero compartirlo con mis hermanos, que hay un hábito que es tremendo,
para nosotros, para nuestra vida espiritual, que se llama la palabra duda. Yo tenía eso acotado por ahí en una hojita y también lo compartí. La duda para nosotros en los caminos de Cristo, tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque es como un freno, es como un freno. En Santiago creo que es 1:6, que el hombre que duda viene siendo un hombre de doble ánimo, inestable, inseguro. Y entonces Jesucristo en la historia de la Biblia da varios ejemplos. Cuando él dice, hombre de poca fe, estamos dudando. Y el evangelio es por fe. El evangelio es por fe, es para el que cree. Tenemos que estar creyendo que él está haciendo la obra en nosotros. Amén. Gracias, Hilario. Muchísimas gracias. Entonces, usted compartió la palabra de Dios, ¿verdad? Compartió con las otras personas. Excelente. Adelante, ¿alguien más? ¿Alguna pequeña anécdota que le haya pasado? ¿Alguno de los hábitos? Josh, adelante, por favor. Sí, pastor, cada noche mis hijos y yo tenemos devocionales y siempre oramos unos por otros y leemos un capítulo de la Biblia o una parte del libro de Concordia, etcétera. Pero siempre oramos unos por otros cada noche. Bendito sea Dios, qué lindo. Le felicito, hermano. Ojalá y todos los papás pudieran hacer ese hábito, esa bendición grande. Es una bendición maravillosa, Josh. Felicitaciones. Profesor, Adelante, Fabio. en el cuarto punto, orar por y con otros. Yo hago parte de un pequeño grupo de intercesión. La intercesión es una parte muy importante de la oración y hemos visto resultados maravillosos con nuestra intercesión. Escuchamos testimonios, los vemos, pero no podemos atribuirnos ningún mérito porque la obra la hace Dios y nosotros simplemente oramos por las necesidades de las personas. Amén. Gracias, hermano. Acordándonos siempre que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna? Excelente. Bueno, yo también voy a compartir este fin de semana un señor que conocí en la iglesia donde servía antes. Me llamó como hace unos 3 meses atrás y me dijo, pastor, ¿puede hacer un pequeño, como un devocional para mi boda, para mi aniversario de bodas? Ellos estaban celebrando 50 años de aniversario, ¿verdad? Y fue un honor para mí. Y lo hice y había mucha gente ahí y a muchos de ellos pues nunca habían escuchado un mensaje de verdad, de ley y evangelio, el consuelo espiritual. Yo creo que pues tuve el privilegio, el Señor me dio el privilegio de compartir la palabra de Dios como lo encontramos en la Biblia. Entonces fue algo maravilloso que hice este fin de semana. Siempre, como digo otra vez, para la honra y para la gloria del Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna historia, alguna anécdota que quiera contar? Y si no, pues el Señor siempre nos da las oportunidades, ¿verdad? Cada momento que pasa es una oportunidad más para compartir el evangelio con otros. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre los 5 hábitos de un discípulo? Nos hemos memorizado, ¿verdad? Y como decían alguien esta mañana, hay cosas que sin darnos cuenta ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Es un fruto de fe, es un gozo espiritual que el Señor nos ha dado y automáticamente sale sin esfuerzo, ¿verdad? Siempre pienso en el pasaje bíblico, ¿verdad? Usted y yo sabemos que no somos como no andamos cazando
en cacería, debería decir, de hacer buenas obras para que la gente vea, para que el Señor me ponga esté en la checklist, ¿verdad? Como que ya estoy haciendo algo. Me acuerdo mucho del pasaje bíblico que cuando Dios estaba llamando a los justos y a los injustos, ¿verdad? Separándolos a los machos cabríos y a los corderos. Y Dios dijo, vengan benditos de mi Padre, ¿verdad? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron. Y los creyentes, ¿verdad? Ahí frente al juez supremo, que con las bocas abiertas, asombrados, y le preguntaron, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Te vimos sediento y te dimos de beber, te vimos desnudo y te vestimos. Y el Señor le dijo, pues, cada vez que hicieron con uno de mis más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, eso nos da la fortaleza espiritual, ¿verdad? Que las cosas que hacemos son frutos de fe y es única y exclusivamente porque estamos conectados con Cristo y estamos unidos a Cristo y Cristo vive en cada uno de nosotros. No hay otra explicación o razón de ser. El proyecto final, hermanos queridos, ya se acerca, ¿verdad? Mañana comenzamos a leer el Evangelio de Marcos. Vamos a leer 2 capítulos cada día, 2 capítulos cada día. Y también vamos a hacer un pequeño resumen de lo que entendimos, ¿verdad? Lo que nos llamó la atención, pensando en los 5 hábitos que estudiamos. Voy a decir esto, hermanos queridos, no queremos que este proyecto final sea como algo para que se desanimen. Al contrario, es una bendición del Señor que crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Marcos, el Evangelio de Marcos, vamos a encontrar tesoros que nos van a ayudar en nuestro discipulado, en compartir con otros la palabra de Dios. Cualquier cosita, estoy aquí para servirlos. De pronto algunos de ustedes va a atrasarse un día o 2 días, no se preocupen, ¿verdad? Lo que queremos es que sigan estudiando. ¿Hay alguna pregunta? Don Luis, adelante, hermano. ¿Alguna pregunta tienen aquí? Sí, profesor. A ver si entiendo bien. Por ejemplo, leemos el capítulo 1 y el capítulo 2, y en esa porción de la Biblia buscamos identificar estos 5 puntos del discipulado y hacemos una reflexión acerca de esto y la enviamos por WhatsApp a usted. Sí. Para ser más sencillo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Si identifican uno de los hábitos, excelente. Perfecto. Si no, nomás algo que les llamó la atención del pasaje bíblico que leyeron, ¿verdad? Quizás esto no había visto antes, me llamó la atención donde Jesús, específicamente hablando de algo importante que hizo Jesús con sus discípulos, con la gente, algo así, ¿verdad? Para no confundirnos, ¿verdad? Mejor así, es algo extracto del pasaje bíblico, ¿verdad? Algo pequeñito, una línea, 2 líneas. ¿Tiene sentido? Ok, y eso se lo pasamos a usted. Sí. ¿A Inter? ¿Al sí, privado? Por favor. Sí, privado o también en el grupo de WhatsApp. Las opciones que ustedes deseen, cómo se sientan mejor, si se sienten cómodos de forma privada o en el grupo, no pasa nada, ¿verdad? Porque eso va a quedar registrado y lo que queremos es crecer juntos en la palabra de Dios. No queremos que esto sea como un proyecto final de que se van a desanimar y nada de eso. Entonces, sí, lo más corto posible, lo más concreto posible sería excelente. ¿Alguna otra pregunta?
Yo, pastor, tengo una pregunta. Usted Sí. dice que hay que leer 2 capítulos por persona, ¿cierto? No, perdón, 2 capítulos por día. Ya, Son 2 capítulos. Ah, do- ya. sí, bueno, ahora voy a explicar mejor. Entonces, son 16 capítulos de Marcos y vamos a terminar los 16 capítulos en 8 días. Entonces, vamos a leer 2 capítulos cada día. Y de esos capítulos leídos, vamos a sacar un comentario, ¿verdad? Y eso van a enviarme para yo registrar en un archivo, lo que sea. Josh, adelante. Y para el comentario, señor, ¿usted quiere nomás como 2 o 3 frases o importa o no? Sí, mientras más corto, mejor, Josh, porque va a haber un grupo grande, entonces mientras más cortito, mejor. Ok. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo es el final del proyecto? ¿Cuándo es el final? Sí, porque el jueves no tenemos clase. No, la clase termina hoy y comenzamos mañana a leer Marcos. Entonces, si hacemos los 8 días, terminaríamos el 1 de junio. Profesor, Ya. Sí, le podemos, hacemos la lectura diaria de 2 capítulos, ¿no? Y el sí, resumen, la conclusión, se la enviamos el mismo día, se la vamos enviando a medida que vamos. exactamente. Muy Entonces, yo bien, lo voy archivando en un documento y ahí vamos pasando al siguiente día. muy bien, gracias, profesor. Sí, Julio ya completó su pregunta. Sí. Josh, adelante. Disculpe, se me olvidó preguntar. Y después, ¿usted nos va a dar nuestros grados o calificaciones por WhatsApp o cómo lo va a hacer? Sí, como dice aquí, ¿verdad? Aquellos que realicen fielmente la tarea con su grupo habrán aprobado. Entonces, es que ustedes sí están leyendo, ¿verdad? El resumen o el resumen que me van a enviar, eso significa que sí están leyendo todo el capítulo, ¿verdad? Entonces, no es que al final vamos a decir no pasaron o sí pasaron. Entonces, es para que nosotros tengamos el hábito de escuchar a Jesús, que es más importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ok. Gracias, mil gracias por su pregunta. Sí, como ustedes podrán notar, este curso tiene un proyecto final un poquito diferente, pero verá que vamos a estar bien, vamos a leer juntos y nos vamos a regocijar en el Evangelio de Marcos. Excelente, hermanos. Para ya concluir, vamos a leer estos pasajes bíblicos de Lucas 19. Necesito un voluntario que me ayude con la lectura. Fabio, adelante, hermano. Sí, profesor. ¿Cuál es el pasaje? Lucas 19. Sí, un momentico. Listo. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Continúe, Fabio. Gracias. Bien. Continuó. Sí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baje de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa.
Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más de lo defraudado. Continúe, Fabio. Gracias. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Entonces, ya para terminar, ¿cuál es la similitud entre Zaqueo y nosotros? ¿Hay alguna similitud entre Zaqueo y nosotros? Nosotros somos de baja estatura espiritual y necesitamos subir, crecer para poder conocer a Jesús. Pero Jesús nos ve y nos invita a posar en libertad. Gracias. Similitud. Hay un micrófono abierto. Pastor Nixon, Richard, adelante. la similitud de que puede haber entre Zaqueo y nosotros es que somos pecadores. Gracias. Gracias, Richard. Excelente. Josh, adelante. Y luego Hilario. Sí, es que estamos tratando de ver a Jesús. Gracias. Hilario. Sí, esta historia es tremenda porque nos recuerda cuando nosotros nos conocíamos a nuestro Señor Jesucristo y entonces llegó ese día, pues, que tocó nuestro corazón y sentimos ese anhelo que sintió Zaqueo allí. Él corrió, quería verlo. Así nos sentimos nosotros la primera vez, queríamos conocer de ese Cristo que se predicaba, de ese Cristo que hace milagros. Entonces, en Zaqueo uno se refleja y que fue escogido, porque nosotros fuimos, yo digo que todo el que llega a los pies de Cristo ha sido escogido. Si fue tocado su corazón, el Señor lo escogió. Entonces eso lo vivió Zaqueo. Incluso estando en el árbol, él le llamó por su nombre. Dios, Zaqueo, baja, que es necesario que hoy pose en tu casa. Entonces eso es lo que desea el Señor, que nosotros tengamos esa disposición, que lo que es de la palabra de Dios llegue, entonces sea sanada, sea salvo. Gracias, Hilario. Excelente. La similitud es que Zaqueo y nosotros estábamos completamente perdidos sin ninguna esperanza de salvación. Al igual que Jesús pasó por ahí, ¿verdad? Vino a Zaqueo, también vino a nuestras vidas, ¿verdad? Jesús no solo pasó por Jericó, sino que vino a su casa, se quedó con él, se hospedó con él, ¿verdad? Y Zaqueo, como frutos de fe, pues dijo que iba a enmendar su vida, ¿verdad? Nosotros también lo mismo, hermanos queridos, ¿verdad? Cristo vino a nuestras vidas. Jesucristo nos rescató de la muerte. Jesucristo nos liberó de las garras del maligno, de las cadenas con las que estábamos atados. Jesucristo nos dio libertad espiritual y nos llamó a ser sus servidores, a ser mensajeros del glorioso evangelio de salvación y vida eterna, ¿verdad? Motivados por ese amor, motivados por esa gracia, motivados por la misericordia de Dios y el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna que Él nos ha dado, ¿verdad? Compartimos con otros con una alegría, con un gozo espiritual, ¿verdad? Para darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que seguirá haciendo por cada uno de nosotros.
todas estas 9 lecciones que hemos estudiado, hemos visto claramente el amor de Dios en Cristo Jesús de principio a fin. La gracia de Dios preparándonos, equipándonos para que vayamos y compartamos lo que Cristo hizo hace más de 2000 años en misericordia, compasión por la miseria humana. Damos gracias al Señor que nos da el privilegio de compartir con otros la historia maravillosa, usando los 5 hábitos, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado para que compartamos con otros el evangelio de salvación y vida eterna. Entonces, mi oración por cada uno de ustedes, vamos a terminar esta noche de esta manera, diciéndoles: hermanos, vayan en paz. Vivan en armonía los unos con los otros y sírvanle al Señor con alegría. También vamos a recibir la bendición de Dios, ¿verdad? La bendición que Moisés dio al pueblo de Israel hace muchos años atrás, que siempre usamos en nuestras congregaciones, y decimos: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda siempre la paz. Entonces, doy gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido la dicha de estudiar juntos la palabra de Dios. Hemos crecido en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el Señor les está preparando mediante su palabra para que también compartan con otros el evangelio de salvación y vida eterna. Doy gracias a ustedes por este tiempo, por esta oportunidad, y sigan adelante, sigan estudiando los cursos que Academia Cristo les ofrece a cada uno de ustedes con diferentes maestros. ¿Algún comentario final después de darles las gracias a cada uno de ustedes por este tiempo? Amén, amén. Dios le bendiga más y el Señor le dé sabiduría. Le damos las gracias por su apoyo. Dios le bendiga. Dios bendiga a mis hermanos en Cristo y nos mantengamos orando y sigamos adelante. Gracias, gracias, Hilario. Profesor. Muchísimas gracias, pastor. Gracias, Josh. Muy feliz de que se haya conectado y nos haya acompañado en esta clase. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Usted. Que Dios lo bendiga también. Vemos. Entonces estamos en contacto. Cándido, adelante. Y muchas gracias, pastor, por su empeño, que Dios lo siga bendiciendo, y gracias por ese amor que ha puesto en usted para enseñarnos a cada uno de los discípulos. Gracias, hermano, gracias al Señor. José Muñoz. Bueno, quiero agradecerle a Dios en primer lugar y también a usted por enseñarnos y dar su tiempo también en la obra del Señor. Y qué bueno es poder compartir con diferentes hermanos de diferentes lugares, de poder estudiar la palabra del Señor. Y esto a mí realmente me va a servir mucho poder compartir la palabra del Señor con los hermanos acá en Chile, en la iglesia donde asisto. Y bueno, y desearle mucha bendición, pastor, junto a su familia también, y que Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias a ustedes también, a usted y su linda familia. Luis, adelante. Bueno, profesor, primeramente darle gracias a Dios, a Academia Cristo, a usted por el tiempo que nos ha edificado en todo este tiempo, la verdad, una bendición de Dios. También agradecer a cada uno de los profesores que están en los videos, que con mucho amor y sabiduría también nos dejan sus mensajes, su conocimiento. A cada uno de mis hermanos que están, a muchos que ya hemos participado en muchos cursos. A mí me falta uno solo del primer discipulado. La verdad que llegó Academia de Cristo a un tiempo en mi vida donde estaba buscando mucha respuesta de parte del Señor,
y Dios puso luz y me llevó hasta este lugar, del cual me siento parte y bendecido por todo lo que es Academia Cristo. No, nada más que agradecer y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siga bendiciendo nuestras vidas. Muchas gracias. Amén. Amén, hermano. Bien dicho. Muchísimas gracias. Que descansen todos, hermanos, y cualquier cosita, estoy a su entera disposición. Cualquier pregunta o lo que sea. Hermanos, bendiciones, pastor. No me Buenas despido noches. de usted. Dios bendiga. Seguimos viendo en otras clases. Sí, es un hasta luego nomás. Chao, chao.